Dani. Y yo no creo que las casualidades sean tan casualidades, sino que son causalidades. Exactamente. ¿De quién estamos hablando, chicas? Estamos hablando de Alejandra Camilla. El sé si sol pueden mueve la sombra de las cosas quietas. Ya con el nombre, ¿no? Wow. Por lo menos lo que es este libro que tengo yo. Pero tenemos acá a una integrante del programa que la conoció, ¿no? ¿Sil? Así es. Vos sabés que ese libro, como todos los títulos de los libros de Alejandra, son para mí un texto poético en sí mismo, ¿no? Y bueno, la empecé a leer, les cuento, gracias a un invitado en mi programa de Bahía hace un año y pico atrás, que es actor, y yo le pregunté por una escritora, me la nombra, habla maravillas, la empiezo a leer, me gusta un montón, y bueno, y nunca imaginé lo que pasó la semana pasada. La conocí en persona. Tenemos registro de eso, Silvia. Sí, ¿no? Ahí lo vamos a poner. Sí. Ah. Que salieron las dos muy hermosas en Sí. esa foto y ese fondo. Gracias. Bueno, ahí estamos en el Museo de Bellas Artes de Bahía. Ahí, es un espacio que tiene el Museo de Arte Contemporáneo y el de Bellas Artes en el mismo predio. En ese espacio que estamos ahí era donde había silencio y pudimos hacer la entrevista. En el espacio de enfrente, bajo una lluvia torrencial, estaba llenísimo de gente porque daba la charla después ella, pero antes dos escritores que sí les recomiendo también, que son de acá de Bahía, unos grosos, Mario Ortiz y Luis Sagasti. Y estaba llenísimo todo, así que bueno, fue hermoso. Y contarles algo que yo lo catalogo como cierta magia, ¿no? Yo había intentado acordar una entrevista sabiendo que ella venía y no me había sido muy posible hasta el momento. Fui a ver a Martín Coan, que estaba el día anterior, salgo, me doy vuelta, chicos, y tenía enfrente a Alejandra Camilla ahí, en la vereda. Entonces le dije, Alejandra, me dice, ¿y vos quién sos? Y le digo, Silvia Pirillo. No entendería nada, porque yo era re cholula. Y le digo, te quería hacer una entrevista, y claro, me encantó, me dio el celular, me dijo, mañana nos comunicamos, y así fue que, bueno, que charlamos. ¡Qué hermoso! Qué íntimo también. ¿Y vos, Sil, qué fue lo que habías leído de ella, de Alejandra? Leí varios cuentos, porque bueno, el que tenés ahí es uno de los libros de cuentos, leí unos cuantos, y me sorprendió mucho, o me gustó mucho, esta cosa que tiene que ver con un aire obviamente japonés. Su papá es japonés, tiene 95 años, vino después de la guerra. Mira. Me contó algunas cosas que tenían que ver con eso, fuera de micrófono, digamos, y su mamá argentina. Y entonces ella se cría con las dos culturas, digamos, pero tiene muchísimo de lo japonés en sus textos, ¿no? Esta cosa de las pinceladas, ¿vieron? Tipo mínimas, de las historias mínimas contadas de una manera muy poética, muy bella. Un desayuno pasa a ser un cuento de poesía, ¿no? O un cuento medio mágico. Tienen un ritmo, además, muy particular. Vieron que tradicionalmente en Japón, ahora obviamente las generaciones actuales pueden haber cambiado, pero tienen un ritmo como más de contemplación, de escucha, de valorar el silencio, que a nosotros nos cuesta un montonazo, porque somos todo lo opuesto, digamos. Y de ahí también nace que yo se lo pregunté el tema de los haikus. Eso, estaba googleando justamente eso. Mira, que bueno, Martín, tenemos conexión, vos sabés que tenemos. ¿Le preguntaste, Sil, sobre eso? Mira, yo le pregunté, y lo comentó después también en la charla que dio, que los haikus los escribieron desde siempre y en todos los ámbitos sociales, porque se decía, mal decía, digamos acá,
que lo escribía cierto grupo de gente, que tenían que ser poetas especiales y demás. Y no, en realidad la gente contempla algo de la naturaleza y lo transforma en un haiku que, bueno, vieron que tiene X cantidad de sílabas y son 3 rengloncitos, ¿no? Sí. Y hay que ser muy preciso y generalmente impactan. Y contó también que habíamos leído acá en la Argentina, por ejemplo, haikus que estaban mal traducidos y que ella con su papá y otra persona más estuvieron 3 años traduciendo Mira. un libro de haikus que olvidé preguntarle el nombre, que eso se los debo a ustedes. Y si Alejandra me está escuchando, no se está escuchando, le pido disculpas porque le dije que íbamos a estar. Así que... Le mandamos un bueno, beso, de ser así, o cuando nos escuche. Ahora, cuando sea, le mandamos un abrazo. Sí, yo no sé, bueno, Dani, vos has leído también. Sí, yo estoy casi terminando este libro que lo leo bastante cuando viajo, cuando hago de copiloto, y es tal cual decís vos, ¿sí? Esa forma de escribir, ese ritmo y ese detalle en cosas que quizá nosotros no le prestamos mucha atención. La verdad que es muy, muy precioso. Sí, vos sabés que yo le pregunté, porque sabía por otra persona, que por ejemplo la famosa ceremonia del té, que a mí me había dicho una persona que para ser maestro de eso te llevaba años o la vida. Claro, a uno le dicen eso con nuestra forma de vivir, que ahora además la mayoría toma té en saquito, salvo excepciones. Y entonces ella me decía que todo empieza con el carboncito que se elige para calentar la tetera, que además esa tetera se elige también con un material X, se deja reposar y bueno, y es todo un rito, ¿no? Claro, tal cual. Sí. Bueno, ahí en la foto que estamos viendo está siendo entrevistada en vivo en la charla, digamos, en el marco del festival, del FILBA. Dio talleres también y de hecho le preguntamos también si daba talleres habitualmente y dijo que sí, que se la puede contactar por las redes y que, bueno, que los que tienen la suerte de vivir en Buenos Aires pueden hacer algo presencial, el resto Bien. virtual. Y creo que puede ser muy oportuno, lindo, ¿no? Poder hacer... Ella tiene... Bueno, creo que les pasé algo a ustedes grabado, pero tiene una cadencia para hablar muy suave, muy serena. La verdad que hace que uno baje también los decibeles, ¿no? Y por ejemplo, hay cuentos que, por ejemplo, creo que lo leíste, Dani, arroz o desayuno. Uno dice, por esto me salió de preguntarle qué desayuno, ¿no? A los chicos. Porque pasa a ser un momento muy preciado, ¿no? Los momentos de comer son de alimentarse el alma y el cuerpo, no de dialogar o contarse las novedades o poner el tele y que nos aturda o nos invada. Para ellos es un momento muy especial, ¿no? Y lo transmite eso todo en los cuentos que... Lo tiene muy presente al papá en los cuentos. Sí, tal cual, y a la mamá me pareció también en algunos como ese vínculo, o hablando de otros padres y otros hijos, ¿no? Pero siempre habla de esos vínculos en general, madres e hijos y padres e hijos. Y de una forma muy linda, muy particular también. Sí, bueno, mira, una pregunta que yo le hice fue justamente que yo observaba que hablaba mucho de las raíces. Y la respuesta fue, si no conocemos las raíces de nuestros padres, pero también de nuestros antepasados, no sabemos hacia dónde vamos a ir. Claro. Esa fue su respuesta, ¿no? Lo mismo el silencio. Le pregunté esto del silencio y ella decía que se daba cuenta que habitualmente a nosotros nos costaba estar en silencio. Y que a ella le parecía algo, bueno, lo vive. Y yo me puse a pensar, esto ya sería un pensamiento mío, ¿vieron cuando uno está muy cómodo con una persona o muy en confianza, puede estar en silencio tranquilamente? Y si está de otro modo, por ahí el silencio puede ser perturbador, ¿no?
Sí, como algo incómodo, como tiene Claro, que claro. irse. Y empieza a inventar cosas a ver qué dice para llenar ese hueco también. Los baches. Sí. Claro. Pensaba en la artesanía, ¿no? Como en el sentido más amplio de la palabra. Sí, Desde el té hasta las palabras, todo como mucho más amplificado, ¿no? Cada esta precisión para elegir sí. la sílaba, la cantidad de sílabas, ¿no? Qué palabra. Pensaba también en la obra de Lacan, en la influencia del pensamiento oriental estaba muy presente, muy influenciado, ¿viste? Iba por ese lado, el tema de los silencios y bueno, como un lugar distinto, porque en el día a día, en la vorágine del día a día, es como, bueno, si no hay que hacer cosas, sobre todo me parece que en las grandes urbes, digamos, ¿viste? Como todo el tiempo hay que estar productivo, haciendo. Y bueno, a veces parar la pelota y bueno, y elegir qué va y qué no va, me parece que eso es sumamente meritorio. Tal cual, y te escuchaba atentamente porque justamente en tu espacio de trabajo, ¿no? Cada palabra que es escuchada desde tu lugar de un paciente tiene un peso Ujú, considerable ujú, y cada bache silencioso también, también. ¿no? Ujú. Sí, sí, la resonancia. Claro, Y acá Sil, hablando de vínculo padre, hijos, silencios, vos me invitaste a leer un fragmento así de es. un cuento que se llama Arroz. Y bueno, vamos a compartir un pedacito. Después sí nos vas a ir contando algunas cosas más. Y dice así: hoy es jueves y los jueves almorzamos juntos. Hablamos mucho, o lo que para nosotros es mucho. Ninguno de los dos somos personas que otros consideren conversadores. A veces hasta almorzamos en silencio, un silencio cómodo, liviano, como el aire que está hecho y en el que se expresa mejor el sabor de lo que comemos. Algunas otras veces, cuando hablamos, las palabras van formando pequeños montículos que lentamente se transforman en montañas. Entre una y otra hacemos silencios largos, valles en los que pensamos como si anduviéramos. Es sabido que las conversaciones y la música están hechas también de sus silencios. Sil, hermoso. Muy Sí, bueno. bueno, y ahí lo está señalando todo esto que decíamos, ¿no? Y yo que estaba, la verdad, emocionada por el encuentro con ella, como suele pasar, ¿no? Que cuando se entrevista a alguien que no imaginas que va a ser posible, y que me viene pasando, por suerte, eh, yo noté que, bueno, me transmitió eso, ¿no? Porque las primeras respuestas fueron sumamente breves y quedaba ese silencio. Y yo no me sentí para nada incómoda, todo lo contrario, porque me transmitió automáticamente esa modalidad, digamos, que tiene. Y, y bueno, y cómo describe ese fragmento que vos estabas leyendo, ¿no? Uno puede imaginar claramente, porque hay imágenes muy visuales, pero también hay auditivas, si uno quiere encontrar, ya hablando de literatura, ¿no? Eh, y se puede imaginar perfectamente esa mesa con esta persona que seguramente es su papá y ella. eh, y me encantó eso de los montículos, ¿no? Como que se van armando Ujú. las oraciones después, ¿no? Eh, por eso acá yo considero, desde mi opinión, esto es muy personal, por supuesto, pero que ella escribe cuentos, pero con una pincelada poética. Y sí nos dijo que para ella la poesía es algo superior, Claro. ¿no? Y yo realmente acuerdo con eso, ¿no? Es como que le tengo respeto, digamos. Pensaba recién, Sil, disculpen que me meta, pero No, por favor. como No, en las duraciones de los cuentos, ¿no? Hay cuentos que son como un poco más extensos, cuentos como que, bueno, el que acabamos de leer, y también veo como hay veces que hay como cuentos, de hecho como récords y demás, de cuentos de 6 palabras, 5 palabras. ¿Cómo se entiende eso a la hora de una estructura, no? bueno, ese es re difícil, que es el micro relato, Claro, que es hermoso, a mí me encanta. Eh, y tenés que tener, bueno, yo escribo cortito, ¿ves? Por ejemplo, claro, por eso Martín sabe, preguntaba. porque me ha Sí. leído. Yo no soy nada estructurada ni nada metódica, Mm, digamos. O sea,
me sale, te soy honesta. Pero sí lo que hay que tener claro es, en el cuento muy breve, que tiene que tener un remate final certero, digamos, porque si no pierde el sentido, porque Claro. si no es como que decís 2 oraciones, decís, el día está lindo, la ventana está cerrada, ya eso no te dice nada, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener como claro que eso tiene que cerrar de un modo que al que lo lee le impacte. Claro. Además que tiene que tener como cierta carga en donde te dé la pauta de que ya venimos de un lugar. Por ejemplo, finalmente llegó. Sí. Se puede tomar como un cuento porque habla de una espera, habla también como de un hecho concreto en donde sucedió algo, no se sabe bien qué, pero también dispara a que la imaginación y el mismo lector complete. Tal cual, dijiste una frase excelente para hacer un súper micro relato, genial. Sí, claro. Otra persona diría, uy, no me cuenta más nada, Claro. ¿qué pasó? Y bueno, y el autor en ese caso, como dijiste vos, te diría, y bueno, imagínatelo vos. Claro. Pero te dejó fue una frase muy certera la que dijiste. Dispara un montón de imágenes donde cada uno tiene la libre interpretación, porque también pasa que en un cuento extenso uno no está libre a que el lector tenga una interpretación distinta incluso a la que tiene el autor. Claro, puede pasar. Y acá, bueno, vos te quedás preguntándote de dónde venía, por qué tardó, qué pasó en el medio. No sé, la podés llenar de cosas. Y aparte me da la sensación, por como lo dijiste, que tampoco sabemos el tono en el cual lo estás diciendo. Claro. ¿no? No es que te dice exclamó enojado o exclamó esperanzado. Entonces también está bueno porque ahí el lector también le pone como esa intención. Está buenísimo. Sí, es muy interesante lo del microrelato. Y hay gente que es famosa por escribirlos. Acá en la Argentina está Ana María Yuba, por ejemplo, que escribe hermosos. Y hay muchos, sí. A mí me gusta muchísimo porque te permite, no sé, sorprenderte y a la vez imaginarte. Claro. Tal cual. Claro. Bueno, yo le tengo una envidia no sana a los poetas y a los que escriben haiku, porque la verdad que mis cuentos, si se puede decir que son míos, son extensísimos. Recién hablábamos en la previa que todos los editores me dicen menos es más. Así que les agradezco tanto a Silvia como a Dani por esta sección, que seguramente la vamos a subir al canal de YouTube. Seguramente, no les puedo decir todavía cuándo, pero son esas secciones que son perlas, son joyas y van a quedar espectaculares. Y si en algún momento Alejandra Camilla escucha este programa, le mandamos un fuerte saludo y la recontra invitamos a que sea parte de Letras en algún momento.